la vamos a ubicar según los cuadrantes que han ido aprendiendo, ¿no? A modo de pasar, podemos ver que en la imagen se puede evidenciar que el duodeno abarca tanto lo que es el epigastrio, flanco derecho, hipocondrio derecho, flanco derecho y mesogastrio, ¿no? Entonces tiene una forma de una C, de una herradura, o más que todo de la letra C, que va a ir desde el lado medio o del plano medio partiendo hacia el lado derecho, va a descender y va a volver a dirigirse en dirección de la porción sagital o de la porción media. Entonces vemos que abarca varios cuadrantes. En algunos casos este va a ir abarcando un poco más, ¿no?, hacia lo que es el flanco derecho por la longitud que puede llegar a tener. Entonces podemos decir que tiene una variación entre 25 a 30 centímetros más o menos, dependiendo la constitución de cada uno, de la persona a la cual vamos a ir a evaluar, ¿no? Vamos a ver que también va a tener una porción superior hacia lo que es el epigastrio que les decía, ¿no?, que se va a encontrar más relacionado con lo que es el colon transverso, el hígado, al cual vamos a entrar y vamos a abordar el día de hoy. Vamos a ver que este órgano es considerado retroperitoneal. ¿Qué quiere decir retroperitoneal? Que está por detrás del peritoneo. Pero no todo el duodeno es así. La primera porción es peritonizada. Ya contando desde la segunda porción, vamos a decir llamarla retroperitonizada. Esta estructura está adosada a lo que es el páncreas, y vamos a ir viendo que juntamente con el páncreas va a crear un espacio que va a ser el espacio retroepiploico o la transcavidad de los epiplones juntamente con lo que es el páncreas. Dos, la primera porción va a ser una pieza importante para lo que va a ser la inserción de lo que conocemos como el ligamento gastrohepático, el cual va a tener en su interior lo que es la famosa tríada portal. Medios de fijación. Como está adosado a lo que es el páncreas lo va a mantener fijado hacia la pared posterior. En la parte superior, el estómago, como es la continuación del píloro duodeno, también va a ser un órgano que le va a permitir fijarse y tomar una posición adecuada en la parte superior de lo que es el mesogastrio. Vamos a ver que también para poder fijarla, algunos vasos importantes van a pasar por delante de esta estructura para darle mayor sujeción a esta región. Especialmente estos dos que lo estamos viendo acá. No se olviden que por delante del duodeno va a pasar lo que es la vena mesentérica y la arteria mesentérica superior, ¿no? Vamos a ver que también, como les decía, el peritoneo lo va a empujar hacia atrás desde la segunda porción hasta la cuarta porción, y vamos a ver que en la primera porción este ligamento es importante, ¿no?, el borde libre de lo que es el aumento menor o el epiplón menor, que se denomina ligamento gastrohepático, ¿no? Entonces, como estamos entre el píloro y la primera porción del duodeno, también va a hacer que esta zona se suspenda y se fije por la sujeción que va a existir con lo que es el hígado. Si hablamos de la dirección, tenemos que decir dónde vamos a encontrarlo topográficamente. Tenemos que buscar a L1 y este va a descender hasta llegar más o menos hasta L3, L4, ¿no? Si lo proyectamos entonces con la pared posterior del abdomen, podemos decir que el duodeno se va a ubicar entre L1 y L3 a L4. En cuanto a sus relaciones, va a depender bastante de las porciones en las cuales vamos a ir trabajando. Vamos a ir segmentando al duodeno en 4 porciones. La primera porción, también llamada horizontal superior, ¿no?, es la conexión que va a existir con la última porción del estómago, que se denomina píloro, y el paso hacia el lado derecho. Esta porción más o menos mide entre 3 y 4 centímetros. Una vez que llega casi a nivel de lo que son los riñones, desciende para formar la segunda porción, o porción descendente del duodeno. Esta va a medir entre 10 a 12 centímetros más o menos de longitud. Una vez que llega entre L3 y L4, va a volver a hacer una bifurcación hacia el lado izquierdo, formando la tercera porción, o también llamada porción horizontal inferior. Cuando llega a nivel de lo que es la arteria
aorta abdominal, va a ser un ligero ascenso, ¿no? Este trayecto más o menos va a tener un diámetro entre 5 y 6 centímetros de longitud, dándole mayor espacio para que pueda ascender y volver a formar la última porción del duodeno. Una vez que llegamos hacia lo que es la arteria aorta abdominal y se hace la bifurcación de ascenso, se forma la tercera porción del duodeno, ¿no? Esta va a terminar formando este ángulo que se lo llama ángulo duodenal, el cual, pongan atención, ¿no? Cuando tengamos este ángulo vamos a encontrar una estructura muy peculiar que se llama el ligamento suspensorio de Treis o ligamento suspensorio del duodeno. Una segunda estructura que va a hacer que el duodeno ascienda y también se fije sobre lo que es el diafragma. Este ligamento parte de los pilares del diafragma y le sirve para adosarse sobre la curvatura que se forma entre el paso del duodeno y el yugo, ¿no? Este ángulo entonces también va a permitir que se sujete de una forma más precisa la porción interna, o podemos decir la cuarta porción del duodeno, a las estructuras de la pared posterior, superior de la cavidad abdominal. Una vez que hemos delimitado las cuatro porciones, pasamos a ver cada una de las relaciones que van a existir entre estas. La primera porción, ¿no? Sus relaciones que va a existir, si vamos hacia la cara posterior, vamos a ver que tiene mucha relación con lo que es esta vena, ¿no? De fondo vamos a ver a la vena cava inferior y a su lado, siempre con tendencia hacia el lado izquierdo, lo que es la aorta abdominal. Más hacia adelante de la vena cava inferior vamos a encontrar la tríada portal. No se olviden, esa es pregunta de examen, siempre, ¿no? ¿Cómo está constituida la tríada portal? Si vamos de atrás hacia adelante vamos a encontrar la parte de drenaje venoso funcional. ¿Qué quiere decir? Que esta es una vena que transporta sangre hacia el hígado, pero con fines, no de recabar la sangre desoxigenada, sino más que todo esta tiene que ir para destoxificarse y para poder generar ciertos ciclos o ciertos procesos que lo hacen el hígado. Es la vena porta. Por delante de la vena porta encontramos a la arteria hepática. Y por delante de la arteria hepática encontramos al conducto colédoco, ¿no? Entonces es la famosa tríada porta. Y aquí hay una pregunta que también es típica de los exámenes en anatomía por su complejidad. Esta relación que va a existir con la cara posterior de la primera porción y la parte superior de la primera porción del duodeno se va a formar un triángulo entre el colédoco, la arteria hepática y el borde superior. Vamos a cambiar de colores para que ustedes puedan verlo. Entonces ahí se forma, miren, la arteria hepática, el conducto colédoco y el borde superior del duodeno forman un famoso triángulo, que es el triángulo interporto-coledociano. ¿Cuál es la importancia de este triángulo? ¿No? Es esta arteria. Es la arteria gastroduodenal, ¿no? Entonces, cuando la arteria hepática nace del tronco celíaco, la primera división que nos va a dar es la gastroduodenal, la cual va a descender y va a formar a las famosas pancreático-duodenales, ¿no? Entonces, si recordamos un poquito tronco celíaco, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que la irrigación está dada por la arteria hepática en una porción, la cual va a corresponder a la gastroduodenal primeramente para la primera porción y para las demás porciones las pancreático-duodenales, ya que existe esa relación correspondiente, esa relación que existe entre el páncreas y el duodeno. Entonces no se olviden, ¿cómo se llamaba el triángulo? Interporto-coledociano. ¿Cuál es el contenido? Es la arteria gastroduodenal. Vámonos con la segunda porción. La segunda porción o porción descendente, ¿no? Si vamos hacia su cara posterior, podemos ver que va a estar en relación con lo que es el riñoncito, ¿no? Más que la cara interna de lo que es el riñón, vamos a ver que también tiene relación con lo que es la pelvis renal. Ahí está la pelvis renal y el inicio de los uréteres.
Si nos vamos hacia la cara externa, seguimos manteniendo la relación con lo que es los lóbulos, o bueno, el riñón en sí, con los polos superior, medio y inferior. Hacia la parte interna, ya tenemos a lo que es el páncreas, ¿no? Ahí está el páncreas como relación de la cara interna. Esta relación es importante conocerla porque más adelante vamos a ir viendo cómo se van a conectar las vías biliares, las vías pancreáticas hacia lo que es el interior del duodeno. Vámonos con la segunda porción. La segunda porción, bueno, estamos en la segunda porción, perdón. La segunda porción, entonces, les decía que tenemos que tener muy en cuenta la relación que va a existir con el páncreas. Entonces, aquí lo tenemos al páncreas y vamos a ver que está descendiendo el colédoco para poder fusionarse con el conducto pancreático. Esta fusión se denomina ampolla hepatopancreática, antiguamente llamada ampolla de Batters. Es la fusión entonces de los dos conductos que van a permitir que el duodeno haga la mayor absorción de los nutrientes que ingerimos, ¿no?, a través del paso del bolo alimenticio. Estos dos forman esta especie de ampollita, ¿no?, elevación o dilatación que le hemos denominado ampolla hepatopancreática o ampolla de Batters. Tiene un orificio, ese orificio se lo denomina el esfínter de Oddi, que es el que va a mezclar los dos jugos que van a venir. Del hígado ya saben que va a venir la bilis y del páncreas va a venir la lipasa y la amilasa, ¿no? Estos dos van a penetrar sobre las fibras musculares del duodeno, las cuales están conformadas por fibras longitudinales, fibras circulares, y van a darnos una estructura más resistente, especialmente al paso del bolo alimenticio. Estas se van a abrir paso, bueno, esta ampolla conjuntamente con su esfínter va a darnos paso para terminar en lo que se conoce como la carúncula mayor, ¿no? Entonces, a través de la carúncula mayor, que ya es una porción de lo que es la segunda porción del duodeno, esta va a permitir la entrada de la ampolla de Batters, su esfínter y la liberación de los jugos gástricos. Pasamos a la tercera porción. La tercera porción o porción horizontal inferior, ¿cuál va a ser su relación? Vamos a tener sí relación con lo que es el gancho o el uncus del páncreas hacia la parte posterior superior. Pero en la parte anterior vamos a tener una relación muy estrecha con estas dos estructuras, la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. Esta imagen que están viendo en pantallas va a formar un famoso compás que se llama el compás aórtico mesentérico. Y esto es importante, muchachos, porque una de las patologías más peculiares que se presentan en nuestro país es todo lo que son patologías gástricas. Entonces, lo primero que van a ver ustedes en cirugía, cuando estén en internados rotatorios, son más que todo patologías gástricas, ¿no? Apendicitis, colecistitis, y una de estas es la inflamación de lo que es la arteria mesentérica. Se llama el síndrome de Wilkie. Este síndrome consiste en que, como está pasando la arteria por delante de lo que es el duodeno, de la segunda porción del duodeno, cuando ésta se dilata, ¿no?, comprime al duodeno, por lo tanto va a haber una retracción en la absorción de los alimentos. Algo que me he olvidado decirles al principio, ¿cuál es la función del duodeno? Es la absorción. El estómago no absorbe, muchachos. El estómago lo único que hace es formar el bolo alimenticio, ¿no?, o el quimo, como se llama. Gracias al ácido clorhídrico y a los ácidos gástricos, ¿no?, mezcla todo lo que comemos y forma una especie de masa. De que se absorbe, puede llegar a absorber un 5%, pero no de nutrientes, sino más que todo del factor intrínseco, que es un factor que va a intervenir más que todo en la absorción de la vitamina B12, ¿no? Lo demás lo deja al duodeno para que éste lo absorba de mayor manera. Los lípidos, proteínas, carbohidratos, vitaminas, todo lo que son los ácidos esenciales, lo va a absorber en su mayoría el intestino delgado y con mayor predisposición lo que es el duodeno, ¿no? Entonces, si esta parte está obstruida, va a cortar el flujo, el paso del bolo alimenticio hacia las demás zonas del intestino delgado y por ende al intestino grueso. Entonces, por ende, va a haber una obstrucción y una
disminución en la absorción de los nutrientes. Entonces este síndrome de Wilkie, ¿no?, comprime a la segunda porción. Pero al comprimir la segunda porción también comprime esta estructura, ¿no? Siempre por debajo de lo que es la arteria mesentérica superior pasa la vena renal derecha. Entonces también va a haber compromiso de lo que es las vías urinarias, ¿no? Entonces es un síndrome que tenemos que tener presente, más que todo si nuestro paciente presenta dificultades de absorción, ¿no?, y empieza a tener algún signo sintomatología de lo que es la desnutrición, pero por obstrucción del paso del bolo alimenticio. Vámonos a la cuarta porción. La cuarta porción va a tener relación, ¿no?, con lo que es, más que todo, lo que aquí nos interesa de la cuarta porción es la relación que va a existir con la pared posterior de la cavidad abdominal. 2, va a estar lateral a lo que es la aorta abdominal, ¿no?, con tendencia hacia el lado izquierdo, y hacia arriba va a permitir la inserción de este ligamento, ¿no? Este es el famoso ligamento de Treis, ¿no?, o ligamento suspensorio del duodeno, ¿no? ¿Cómo se forma? Se forma por fibras que van a descender de los pilares, en este caso del pilar izquierdo, ¿no?, que va a conformar lo que es el diafragma, ¿no? Este es el pilar derecho, sabemos que van cruzados y en la parte superior se unen para formar el hiato esofágico, ¿no? Entonces, esa relación nos va a permitir tener un contacto directo con el diafragma. Hacia la parte externa, nos vamos a encontrar con lo que es el arco de Treis. Muy diferente el ligamento suspensorio de Treis, y el otro es el arco de Treis. Este es el arco más correctamente llamado arco vascular de Treis. La cara externa, posterior externa, con tendencia hacia la izquierda, va a presentar una relación con estas dos estructuras: la arteria cónica izquierda y la vena mesentérica inferior. Estas dos estructuras forman el arco vascular de Treis. No confundir, y les vuelvo a decir, el ligamento es una cosa, y el arco vascular es la unión de estas dos estructuras. Esta zona también es de mucha importancia anatómica, porque ustedes van a entrar a ciertas operaciones, ya les dije, ¿no? Mayormente los problemas gástricos predominan en nuestro país. Cuando hacemos alguna manga gástrica o alguna intervención en estas estructuras, vamos a ver que los fluidos que brotan, tanto como es la sangre, los líquidos que utilizamos para el aseo, la asepsia de la región, muchos líquidos pueden llegar a quedar en estos espacios. Esta zona vamos a tener un ligamento, o bueno, vamos a tener recesos que van a estar formados por fascias, la fascia retroduodenopancreática se la denomina, y va a formar ciertos espacios, ¿no?, por donde van a pasar las venas y las arterias. Nos ayudan bastante con lo que es la estructura anatómica, pero cuando estamos en cirugía se convierten en nichos donde se pueden llegar a depositar colecciones de líquido, ¿no? Incluso no se puede perder una gasa, un instrumental en estas zonas. ¿Cuáles son los recesos que tenemos? Tenemos el duodeno superior, que es este, que más que todo va a estar en relación con el ángulo. El duodeno, el receso duodeno inferior, que es este, que más que todo va a estar en relación entre el paso de la tercera porción a la cuarta porción. Y el otro es el arterial, ¿no?, que va a ayudar a que la arteria cónica izquierda vaya hacia el fondo. Entonces son tres recesos que tienen que tener en cuenta al momento de hacer, ¿no?, el final de la cirugía abdominal, limpiarlo para que no les quede zonas con presencia de pus o de alguna colección de líquido. Una vez delimitado las relaciones, delimitadas las porciones, pasamos a ver a la constitución anatómica. Si ustedes pueden ver, ¿no?, en la imagen que estoy mostrando, en un corte vamos a ver que la primera porción va a tener una textura más lisa. Cuando ya iniciamos la segunda porción se van a empezar a formar estos repliegues que se denominan válvulas conniventes o también llamadas válvulas semilunares, ¿no?
Estas válvulas semilunares, si las vemos microscópicamente, van a tener en toda su superficie microvellosidades. Por eso se dice que el duodeno tiene una forma aterciopelada. Estos cilios cumplen la función de que en todo momento se están moviendo. Entonces, cuando pasa el bolo alimenticio, ¿no?, y este se va degradando a su componente primario, todas las partículas, ya sean carbohidratos, proteínas o lípidos, van a ser atrapados por las microvellosidades. Y estas microvellosidades las van a transportar a la microcirculación para que entre al torrente sanguíneo y pueda ser llevado, ¿no?, a los órganos que necesitan, ¿no?, juntamente con la sangre. Entonces, en su constitución anatómica, ¿no?, tenemos las válvulas que nos ayudan, uno, a tener las microvellosidades y absorber de mejor manera los micronutrientes, pero también cuando estas se contraen, ¿no?, permiten el paso del bolo alimenticio. Entonces, cuando se mueve el duodeno, ¿no?, las crestas o las válvulas convenientes empujan al bolo alimenticio para que este descienda, vaya a la tercera porción, suba a la cuarta porción y entre al yeyuno, ¿no? ¿Qué más podemos apreciar? Dentro de lo que es el duodeno, en la porción descendente, que es la que mayormente absorbe, podemos ver dilataciones. La más grande es la carúncula mayor. Habíamos dicho que la carúncula mayor es el paso por el cual va a ingresar el conducto colédoco y el conducto pancreático, ¿no? Estos liberan sus líquidos para que el bolo alimenticio se degrade a sus bases, ¿no?, orgánicas. La otra se va a encontrar aquí arriba, que se conoce como la carúncula menor, ¿no? Entonces, en el reconocimiento vean bien si es grande, ¿no?, y diferencienlas. La carúncula menor, vamos a ver que va a permitir el paso del conducto pancreático accesorio. Entonces, en nuestra imagen tenemos este amarillo. Según el licenciado Américo, este es el conducto pancreático y este es el conducto colédoco. Pero aquí hay un segundo conducto que está terminando de salir por aquí. Ese es el conducto accesorio. Este nos ayuda a que todo lo producido dentro de lo que es el páncreas se libere más rápidamente sobre el duodeno. Y esto pasa porque embriológicamente el duodeno está partido en dos. Y a medida que vamos creciendo, desarrollándonos, el uncus y la cabeza son una porción. El cuerpo y la cola son otra porción. A medida que vamos creciendo, estos dos se van a funcionar. Entonces, cada uno tiene su propio conducto y cada uno de estos, ¿no?, contribuye a lo que es la liberación de los líquidos que forma el páncreas. Entonces, aquí podemos ver la carúncula mayor, podemos ver la carúncula menor, podemos ver el conducto pancreático accesorio, que antiguamente se lo llamaba de Sartorini. Ahora, simplemente se lo llama accesorio. El otro es el famoso conducto hepatopancreático, antiguamente llamado de Windsor, si es que les llegasen a preguntar, el examen, ¿no? Una vez visto, nos entramos a los vasos y nervios. Esto es más facilito, ¿no? Sabemos que la irrigación está dada más que todo por el tronco celíaco, pero también vamos a ver que la mesentérica superior también va a contribuir en la irrigación de esta zona. No, el otro, el que se tiene el cabello, el niño también. Entonces tenemos el tronco celíaco, tenemos aquí lo que es la hepática, y ya formamos lo que les había dicho que es parte del triángulo, o bueno, es el contenido del triángulo interporto-coledociano. Es la gastroduodenal. Esta gastroduodenal se divide en dos, ¿no ven? La pancreático-duodenal superior anterior y la pancreático-duodenal superior posterior. Pero aquí abajo tenemos otra arteria, que es la mesentérica inferior. Esta nos va a dar también las pancreático-duodenales, pero estas son inferiores, anterior y posterior. Las dos, tanto las que nacen de la hepática como las que nacen de la mesentérica inferior, se fusionan
y terminan de cerrar el circuito para la irrigación del páncreas y del duodeno a la misma vez. Vámonos con el drenaje venoso. El drenaje venoso va a estar guiado igual por las venas duodeno-pancreáticas y estas van a terminar su liberación en dos partes. Aquí tenemos a la vena porta, que directamente en la parte superior de las pancreático-duodenales superiores van a desembocar directamente sobre la vena porta, mientras que las inferiores van a desembocar sobre la mesentérica superior. Ahora, aprovechamos esta imagen para poder ver la cara posterior del páncreas y la relación que va a existir páncreas-duodeno de esta estructura que están viendo. Esta de acá es la vena porta. ¿Cómo se forma la vena porta? Por la mesentérica superior y este tronco, que se llama tronco esplenomesenterico. Entonces podemos ver que esta vena de acá, esta es esplénica y esta es la mesentérica inferior. La mesentérica inferior más esplénica conforman el tronco esplenomesenterico. Estos se unen a la mesentérica superior y forman la vena porta, por si les pregunto. En cuanto a los nervios, conocemos el plexo solar, sabemos que va a tener doble inervación, simpática y parasimpática, ¿no? El nervio vago va a ser uno de los responsables de contribuir en la inervación y la cadena simpática, o el plexo solar propiamente, va a contribuir en la formación de la inervación parasimpática. Uno estimula, el otro deprime, ¿no? Uno estimula la generación de lo que son los líquidos que permiten la degradación del bolo alimenticio, y el otro disminuye la motilidad tanto de todo lo que es el aparato digestivo, ¿no? Entonces, si sabemos las arterias, sabemos los nervios. ¿Cuáles son los nervios que inervan al duodeno? Es el gastroduodenal y los pancreático-duodenales superiores e inferiores, que derivan del plexo solar, el cual está formado por el ganglio celíaco, el cual va a tener parte de lo que es la cadena simpática a través del esplácnico, y la otra porción lo va a dar el nervio vago, con predominio el vago derecho. Y ya, entonces, me quedaba ahí con el americano B, estaba registrando las notas. De ahí, de hecho, el americano, ¿cómo se puede elegir? Este y este. Allá. Pasamos ahora a la segunda. Tus compañeros, creo que ni con eso un punto les va a ayudar mucho. Porque, de hecho, me estoy reclamando con lentes, de hecho, mucho. A la segunda porción del intestino delgado, que vendría a ser el yeyuno y este también lo vamos a volver a subdividir. A este nivel ya absorbemos más que todo un 20 a un 30% de todo lo que son los nutrientes. La mayor parte se lo lleva el duodeno, un 5% se lo lleva el estómago, entonces lo restante lo vamos a dejar al yeyuno, ¿no? Aquí que absorbemos calcio, magnesio, zinc, cobre, electrolitos, hay absorción de agua, fosfatos. Aquí se absorbe la vitamina A, la D, la E y la K. La vitamina D lo vamos a absorber con el duodeno. Ácidos grasos libres, monoglicéridos, disacáridos, monosacáridos. La vitamina B12 aquí se absorbe porque ya vamos a tener el factor intrínseco que va a ingresar del estómago y se va a poder absorber la vitamina B12. ¿Y qué más absorbemos? Ácidos biliares. Entonces, los ácidos biliares son reabsorbibles para volver a formar nuevos ácidos que puedan permitir la degradación. Entonces, esa es la función del duodeno. ¿Cuánto mide? Entre 3 a 9 metros, ¿no? Su calibre, 3 centímetros en su origen, y poco a poco, a medida que va descendiendo, va disminuyendo la luz o el volumen o el calibre de esta estructura, ¿no? Entonces va a ir variando, de 2 centímetros va a terminar en 1.5. La última porción, que la podemos visualizar acá, es esta, se llama ilion terminus, ¿no? Hablando en general de todo lo que es el yeyuno ilio. En cuanto a su disposición, vamos a ver que empieza en el ángulo duodenal, ¿no? O duodeno-yeyunal, y vamos a ver que la distribución de las asas intestinales siempre es primeramente en dirección hacia con tendencia a la izquierda y de retorno hacia la derecha, pero en forma horizontal.
A medida que nos vamos acercando ya a los flancos inferiores, vamos a ver que va a tomar un cambio a su dirección y va a ser de abajo hacia arriba. Ya no va a ser de forma horizontal, sino se va a convertir en forma vertical. Y esto tienen que aprender porque cuando les toque, ¿no?, hacer un lavado gástrico, por ejemplo, ¿no?, una peritonitis, ustedes van a sacar al exterior las asas intestinales para lavarlas. Y al momento de volverlas a poner a su lugar, tienen que saber cómo es la distribución, no es ponerla como sea, ¿no? Si no le van a causar más trastornos a nuestro paciente en lo que va a ser la digestión de los alimentos. Entonces, esa es la distribución que se visualiza siempre las primeras porciones con tendencia horizontal y las últimas con tendencia vertical. Entre su configuración externa, vamos a ver que está constituido igual que todas las asas intestinales, ¿no?, en una capa muscular, ya es longitudinal y circular, una capa mucosa y una submucosa. Dentro, en la capa interna, en la configuración interna, vamos a seguir viendo las válvulas conducentes, ya que la primera porción del duodeno, el intestino delgado y el yeyuno ilion siguen absorbiendo nutrientes mientras va pasando el bolo alimenticio. Aprovechamos esta imagen de poder ver también esta estructura que les mencionaba con duodeno, que era el arco vascular de Trevis, ¿no?, y el inicio, ¿no?, a ese nivel se encuentra el ángulo y el inicio del yeyuno. En cuanto a sus relaciones, vamos a ver que la cara anterior va a tener relación con lo que es esta estructura adiposa, ¿no? Es tejido fibroso, ¿no?, con pequeños retazos de lo que es el tejido adiposo. Lo conocemos como aumento mayor o epiplón de los cirujanos. La cara posterior va a estar más relacionada con esta otra estructura que tiene su origen en el lado izquierdo y termina hacia el lado derecho, que se conoce como mesenterio. Sigue siendo parte del peritoneo, ¿no? El peritoneo se divide en diferentes porciones, dependiendo si envuelve una estructura, envuelve dos estructuras o las empuja hacia la parte posterior. Hacia las partes laterales podemos ver que va a tener relación directamente con el colon ascendente y con el colon descendente. En la parte superior vamos a ver que va a tener relación con lo que es hacia arriba y hacia adelante con el colon transverso, hacia arriba y un poco hacia atrás con el estómago y hacia atrás con lo que es el páncreas más que todo. En la parte inferior, las asas intestinales tienen relación más que todo con los órganos genitales internos. Si es mujer, ¿no?, con el útero, vejiga. Si es varón, si es mujer es recto, útero, vejiga. Si es varón, recto y vejiga directamente. Constitución anatómica. Una capa serosa, una capa muscular, que la vamos a volver a subdividir, y una capa mucosa y submucosa. Bueno, eso es más histológico. Acá podemos ver la constitución anatómica. La única diferencia con el duodeno, si se han dado cuenta en las imágenes, es que las válvulas convenientes están más separadas, no están tan unidas como en el duodeno. Vamos a ver que va a existir el complejo linfático, porque también, ¿no?, va a haber cierta introducción de ciertas bacterias o agentes patógenos que pueden ingresar a través de la alimentación. Entonces, el sistema linfático nos ayuda un poco a proteger. Ya cuando la carga bacteriana o la carga viral excede, es cuando se produce la enfermedad. Por lo que han hecho trampa en el cuarto, en este último. Uno de los medios de fijación, les decía, de las asas intestinales es el mesenterio. Esta estructura nos va a permitir, ¿no?, fijar hacia la pared posterior y evitar que las asas se protruyan hacia adelante, ¿no? Esta zona de la cavidad abdominal van a ver que está más que todo sujeta por lo que es la pared anterolateral del abdomen, los músculos. No tenemos huesos que impidan la salida de las asas intestinales. Nosotros tenemos que buscar un mecanismo que pueda retraerlo hacia atrás, ¿no?, y mantenerlo fijado. Como ustedes pueden ver, lo que lo envuelve más que todo es el mesenterio. Parte en el lado izquierdo y termina en el lado derecho. Envuelve casi en su totalidad, ¿no?, a las asas intestinales. Por eso, las asas intestinales son órganos peritonizados, están envueltos. Y es un meso porque solamente se encarga de envolver a lo que es al yeyuno, al ilio, y en su interior
va a tener a la arteria mesentérica superior. El mesenterio, ¿no? Entonces, aparte de ayudarnos con lo que es la fijación de las zanjas intestinales, protege en su interior a lo que es la mesentérica superior, ¿no? Esta mesentérica superior, si hablamos de las colaterales, más adelante les voy a ir mostrando, va a ir formando arterias para el duodeno, para el páncreas, nos va a dar arterias para lo que es el intestino grueso, ¿no? Entonces tenemos aquí una arteria que la vamos a volver a ver más adelante, que se conoce como la iliobiseco apendicocólica, que es la última porción de la arteria mesentérica superior. Aquí podemos ver entonces la arteria mesentérica superior, cómo está pasando por delante de la tercera porción del duodeno para dirigirse a lo que, introducirse a lo que es el mesenterio y poder ir dirigiendo las arterias hacia lo que es el intestino grueso. Pero también la parte izquierda de acá va a formar lo que es la red arterial para el yeyuno y el hígado. Entonces aquí ya lo podemos ver de mejor manera las colaterales. Lo vamos a dejar la mesentérica un rato, lo vamos a volver a ver porque tengo otras imágenes para que me puedan entender de mejor manera. Entonces, podemos ver que la mesentérica tiene colaterales a la izquierda, colaterales a la derecha. Todo lo que es a la izquierda, chicos, es yeyuno hilo. Todo lo que es hacia a la derecha es intestino grueso. Vamos a tener a la cólica media, a la cólica derecha, ¿no? Y a la iliobiseco apendicocólica. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a dar una conexión para la última ilial, que está aquí, nos va a dar para el apéndice, nos va a dar para las válvulas cecales, que son parte más que todo del intestino grueso. A medida que va descendiendo, si ustedes aprecian este esquema, vamos a ver que las primeras 6 arterias que da hacia el lado izquierdo se las denomina yeyunales y son más grandes, porque el yeyuno absorbe más que el hígado. Ya cuando el bolo alimenticio llega al hígado, ya solamente absorbe algunos componentes que necesita el organismo, ¿no? Un 5 o un 10% absorbe los nutrientes que están todavía en el bolo alimenticio. Donde más se absorben, si hablamos solamente del yeyuno hígado, el yeyuno es el que absorbe. Por eso miren, sus arterias son más gruesas, son más dilatadas. 2, los arcos vasculares. Aquí tiene 2 arcos vasculares y recién se forman las arterias rectas. Pero en cambio, lo que es el ilion tiene 1, 2, 3, 4 arcos y recién se forman las arterias. Entonces quiere decir que la sangre llega un poco más retardado hacia lo que es el intestino grueso y por ende la recolección o el drenaje va a ser un poco más lento. Entonces la absorción ya no va a ser en gran cantidad, sino va a ser ya más medida. La vena mesentérica superior, y si hablamos del drenaje venoso, entonces va a ser la que va a recolectar. Una transporta la sangre y la otra recolecta. Y de la misma manera, la distribución de la vena mesentérica superior va a tener las venas yeyunales, las venas ileales y las venas cólicas para lo que es el colon ascendente. Todo esto, no se olviden, toda la mesentérica superior siempre va a drenar primeramente en la vena porta. ¿Por qué? Porque esta sangre que está siendo recolectada es sangre con nutrientes, ¿no? Entonces, estos nutrientes, entre algunos vamos a tener minerales y vamos a tener ciertos componentes que no son nutrientes, que son ciertas sustancias, pueden ser tóxicas o pueden ser sustancias no que requiere el cuerpo, como los medicamentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a compartir, ¿no?, los días sábado, cuando consumen alcohol, toda la sangre va directamente, todo el consumo alcohólico, o todo el etanol, lo vamos a llamar así, va a ir primeramente al estómago, del estómago duodeno yeyuno, y ahí se va a reabsorber. Y entonces el etanol va a entrar primeramente a dónde? Al hígado. Por eso uno de los órganos más afectados primeramente en el consumo de drogas y alcohol es el hígado, porque esto tiene que activar o desactivar ciertos componentes. En el caso del etanol, del alcohol, solamente lo va a separar, lo va a dividir en agua y etanol. Y el etanol va a ir hacia la vena cava inferior, corazón, pulmones, torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, más o menos ese es el mecanismo.
Entonces, vena mesentérica superior, vena mesentérica inferior, siempre primeramente tienen que pasar por el hígado para activar o desactivar ciertos componentes. Y en el caso de los nutrientes, hacer la recolección y ver que no tengan toxicidad para nuestro organismo. En cuanto a la inervación, seguimos con el plexo solar, ¿no? Ahí están los ganglios celíacos, ¿no? Ahí está el esplácnico, está el nervio vago, aquí tenemos el otro nódulo, ¿no? O ganglio mesentérico y los ganglios renales. Estos van a ir formando las redes o los plexos que van a ir adosados a las arterias. Pero cuando llegan ya al órgano en cuestión, vamos a dividirlo en dos. Una inervación mientérica, que va a ir hacia el músculo, y el otro va a ir hacia lo que es la mucosa. Uno se encarga del movimiento, contracción, movimiento, pero el otro nos permite la liberación de la mucosa y por ende de los jugos que vamos a manejar dentro del aparato digestivo. Entonces vamos a tener dos plexos, el plexo de Auerbach y el plexo mientérico. Uno es movilidad o movimiento y el otro es más acción de secreción de las sustancias que manejamos dentro de las asas intestinales. Entonces no se olviden de los dos plexos, Meissner y Auerbach. Vamos viendo las diferencias entre el yeyuno y el yeyuno es más grande, ¿no? Su longitud es 2 a 5 de diámetro, ¿no? Y el ilion es las tres quintas partes finales de todo lo que es el trayecto, ¿no? Habíamos dicho que mide más o menos hasta 9 metros las asas intestinales. En cuanto al calibre, el yeyuno tiene un calibre de 3 centímetros, entonces más ancho, y el ilion va bajando de 2 centímetros a 1.5. El grosor, vamos a ver que es mayor en el yeyuno y en el ilion es menor. La vascularización, habíamos visto a grandes rasgos que es mayor en el yeyuno y menor en el ilion. Arcos vasculares, esto retarda lo que es la llegada y la salida de sangre. Yeyuno tiene 1 o 2 arcos, ilion tiene 3 a 4 arcos. En cuanto al tamaño, los vasos rectos son más grandes y en el ilion son más chiquitos, ¿no? Su disposición, el yeyuno es horizontal, porque no tiene que tener mucha interrupción, no tiene que haber mucho intervalo en la absorción, mientras que el ilion toma la forma vertical. El contenido graso del mesenterio va a ser menor en el yeyuno, y en el ilion vamos a ver que este va a estar rodeado por unas estructuras adiposas que se denominan borlas adiposas. Entonces ahí tenemos, ¿no? Las válvulas conviventes se notan más en el yeyuno. En el ilion, miren, ya es más liso. Ya no tiene una capa bien marcada, pero sí tiene estas marquitas, como si fueran cicatrices. Se denominan las famosas placas de Peyer. La última porción del ilion se denomina ilion terminal. Y este ilion terminal mide 30 centímetros más o menos de separación que va a existir entre el intestino grueso y la última porción del ilion. ¿Y esto para qué? ¿Por qué tenemos estas placas? No confundirlas, parecen como una especie de elevaciones y algunas veces confundimos con ciertos protuberancias o tumores que puede tener el intestino delgado, pero no, sino son placas, como su nombre lo dice, para proteger de infecciones al tracto digestivo. Vamos a ver más adelante que el intestino grueso tiene la flora microbiana. Entonces estos microbios, agentes patógenos, pueden salir del intestino grueso e introducirse al intestino delgado y por ende hacer un ascenso hacia lo que es el estómago y pueden infectar. Entonces las placas de Peyer evitan, ¿no?, que las bacterias o los agentes patógenos puedan llegar a órganos más imprescindibles. Aquí podemos ver la irrigación, ¿no? Es mayor en el yeyuno que en el ilion. La orientación, ¿no? Y por último, ¿no?, lo que son las borlas adiposas. Hay más borlas adiposas en el ilion que en el yeyuno. Así que, por respecto a la amistad, porque ahora no tendremos aire. ¿Acabó?
Vamos con el intestino grueso, ¿no? El intestino grueso, una vez que hemos finalizado el intestino delgado, podemos ver que este, más que todo, se va a encargar de lo que es la formación de las heces fecales. De que hay una absorción, sí hay, pero no de nutrientes. Simplemente lo que vamos a absorber es agua, ¿no? El intestino grueso está en un principio, cuando estamos formándonos, se va a dividir en dos partes, y esto más que todo por la parte de la irrigación. Por eso tenemos dos arterias, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Entonces, cuando hablamos en algunos casos de hemicolon derecho y hemicolon izquierdo, estamos haciendo la segmentación funcional en relación a las arterias que se encargan de la nutrición de este órgano. En cuanto a la ubicación, vamos a ver que el intestino grueso, ¿no?, va a iniciar en lo que es fosa ilíaca derecha, flanco derecho, parte de lo que es el hipocondrio derecho, va a tomar el epigastrio y el mesogastrio, y luego se va a dirigir hacia el hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. Y la última porción para poder formar el recto lo vamos a encontrar en lo que es el hipogastrio. Longitudes, ¿no? Más o menos, si hablamos del ascendente, tiene entre 12 a 15 centímetros de longitud, el transverso 50 a 60, el colon descendente entre 12 y 15 similar a su homónimo del lado derecho, el sigmoideo 40 centímetros y la última porción, que es el recto, entre 13 y 15 centímetros antes de llegar al conducto anal. ¿Qué es lo que se caracteriza más que todo de estas estructuras? Que lo que debemos conocer, y también en el reconocimiento de estructura anatómica, son las estructuras en forma de abolladuras, que se denominan austras, ¿no? Entonces vamos a tener las hendiduras cólicas, las cuales van a ir formando estas austras, formando como una especie de cortaduras o de divisiones, segmentaciones que va a existir en todo su trayecto. Dos, vamos a ver que también vamos a tener ciertos conglomerados adiposos. A diferencia del intestino delgado, que hace rato veíamos que se llamaban borlas adiposas, estas se llaman apéndices epiplógicos. La diferencia es que la otra es tejido adiposo alrededor del intestino delgado, mientras que este es tejido adiposo más irrigación. Estas bolitas tienen irrigación en su interior, mientras las otras no cuentan con una irrigación propia. ¿Qué más podemos apreciar? Las famosas tenes. ¿Qué son las tenes? Es el conglomerado de las fibras longitudinales que existe de la parte muscular del intestino grueso y que se van a adosar en tres porciones: adelante y atrás. Entonces tenemos una tenia anterior y dos tenias posteriores. La que está más hacia afuera, ¿no?, tenia externa y tenia interna, o tenia medial y tenia lateral, ¿no?, que son los adosamientos que van a permitir el paso. Como les decía, aquí se forman las heces fecales, las cuales tienen que ir primeramente venciendo la ley de gravedad, luego hacen un trayecto horizontal y luego recién en caída libre y vuelven a ascender, ¿no? Entonces, las austras, ¿no?, que más adelante en el interior se van a llamar crestas, van a permitir o van a empujar a las heces fecales para que éstas lleguen a su destino final, que es el exterior, ¿no? Aquí tenemos entonces algunas imágenes, perdón por las radiaduras, no las borradores. Tenemos las crestas cónicas, las cuales nos permiten hacer que él pase de mejor manera las heces fecales o el bolo alimenticio hacia todo lo que es el tracto que hemos ido mencionando. Aquí vamos a tener estas placas que se llaman GAL, que son similares a las placas de Pelle, que son componentes del sistema inmunológico. Aquí sí vamos a manejar bastante lo que es la flora microbiana. El ciego es una zona en la cual vamos a encontrar, ¿no?, a la flora microbiana. ¿Para qué tenemos microbios dentro de nosotros? Para la formación de la vitamina K. O sea, tenemos que tener estos agentes patógenos porque nos ayudan bastante con lo que es la síntesis y la absorción de la vitamina K, ¿no? Entonces, esa flora microbiana, lo bueno es que es controlada. Cuando salen del intestino grueso es recién donde van a provocarnos dificultad
con todo lo que es el tracto digestivo, ¿no? El ciego entonces se va a encontrar directamente en la fosa ilíaca derecha y de ahí vamos a tener una sobresaliencia que la vamos a conocer como apéndice vermiforme, ¿no? Este es el apéndice. Se dice que el apéndice vermiforme es un órgano linfóide, por lo tanto, este genera, ¿no?, anticuerpos para que la flora microbiana no exceda su carga y no se produzca una patología, ¿no?, una infección general. Este apéndice, ¿no?, vamos a ver que va a tener diferentes tipos de posición. Puede ser anterior, anterior superior, retro, posterior, ¿no?, ascendente y descendente, ¿no? Las más peligrosas son las postero-ascendentes, porque a veces son innotorias y estas pueden llegar incluso a ascender hasta lo que es L3, L4 y más que todo en relación con el hígado, buscando, ¿no?, un falso positivo de una apendicitis, ¿no? Esas son las más complejas. Acá podemos ver que la función del apéndice es un poco mermar la población de bacterias, ¿no? Esa es su función verdadera, ¿no? Por eso cuando se le extirpa, no hay un signo de sintomatología muy peculiar a aquellas personas que no cuentan con la apéndice, ¿no? Porque también contamos con el sistema inmunológico, que ya es más desarrollado. El apéndice es más que todo nos ayuda en las primeras etapas de vida hasta los 12, 15 años más o menos. Yo a los 15, perdón. Podemos ver los compartimientos que se forman alrededor de lo que es el ciego. Vamos a ver que va a existir una pared antero-externa conformadas por el transverso, el oblicuo mayor, el oblicuo menor, y hacia adelante y hacia adentro lo que es el recto anterior del abdomen y el piramidal. Hacia atrás, el músculo subciliaco, ¿no?, nos van a dar la parte posterior. Esto es importante conocer porque de la misma manera ustedes van a poder hacer la resección del apéndice, una apendicectomía, y tienen que buscar estos espacios para que no encuentren colecciones, ¿no? Es el famoso espacio de Bowers, ¿no?, que a veces se quedan ciertos componentes de la cirugía incrustados o ocultos en esta zona. Dos, esta relación me ayuda bastante para poder hacer una clínica, especialmente en una apendicitis. Si ustedes comprimen la fosa ilíaca, van a comprimir a estos músculos y van a comprimir indirectamente al ciego y al apéndice, ¿no? Es la famosa maniobra de Bumble, ¿no?, para poder identificar si es una apendicitis, ¿no? Le hacemos levantar el muslo sobre el abdomen al paciente, hacemos el signo del SWAPS, porque aquí está el SWAPS ilíaco. Entonces, al hacer flexión del muslo, comprimimos la pared posterior del ciego y por ende el apéndice. Le producimos dolor a nuestro paciente. Son dos cosas que tienen que tener en cuenta al momento de evaluar a un paciente que posiblemente tenga una apendicitis. En cuanto a lo que es el peritoneo, vamos a ver que el colon transverso es peritonizado, forma el mesocolon. Colon ascendente y colon descendente también son peritonizados en un inicio, pero a medida que vamos creciendo, la parte posterior se va a rozar más hacia la pared posterior, formando las famosas fascias de coalescencia. Entonces dejan de ser peritonizados y pasan a ser retroperitoneales. El colon sigmoideo, como tiene una tendencia hacia adelante y hacia abajo, se vuelve de nuevo peritonizado, ¿no? Por eso se forma un meso, el mesosigma. Y el recto, solamente la porción superior va a estar proyectada y va a ser retroperitonizada. De estas, algo que me olvidaba, es que el apéndice también va a estar envuelto por peritoneo, pero no un peritoneo que derive de los colonos, sino más que todo del mesenterio. El mesenterio lo va a envolver, porque en su interior habíamos dicho que tiene a la arteria mesentérica superior y la última terminal, que se llama la arteria apendicular. Entonces aquí se va a formar otro meso, que es el mesoapéndice. Entonces, ¿cuántos mesos tenemos? Mesocolon, mesosigma, mesoapéndice, entre los más destacados. Y hacia las asas intestinales delgadas, el mesenterio, ¿no? Son los 4 mesos más conocidos. Acá podemos ver que el mesenterio, ¿no?, en su interior va a tener a la mesentérica inferior. Esta va, su última o su terminal va a formar la última iliar,
que se va a conectar con las iliales del lado izquierdo y va a formar la ilio biseco apéndico cólico. Aquí tenemos una imagen de esa, fácil de aprender. Ilio, por esta de acá, la última ilial, biseco, porque nos va a dar dos arterias para las válvulas secales. La conexión que existe entre el ilio terminal y el intestino grueso se llama válvula iliocólica, mal llamado iliocecalis, porque el cielo está aquí abajo, está más sobre el colon ascendente. Esta va a tener dos labios o dos repliegues mucosos que van a cerrar. Se van a abrir cuando pase el bolo alimenticio para formar las heces fecales y luego se cierra para evitar el retorno del colon hacia las asas intestinales. Entonces, estas válvulas son dos labios, por eso biseco, secal anterior, secal posterior. Y apendicocólica nos va a dar la apendícula. Algunos libros nos dicen que nace de la secal anterior y algunos libros nos dicen que nace directamente de la terminal de la mesentérica inferior. Y la última es la cólica. Cólica ascendente, la cual se va a conectar con la cólica derecha. ¿Qué más debemos saber del colon? ¿No? El intestino grueso es la parte colónica. Cuando el colon ascendente pasa a bifurcarse y formar el colon transverso, forma este ángulo, el ángulo hepático. Cuando llega al lado izquierdo y para descender, forma el ángulo esplénico, ¿no? Y la última porción que va hacia adelante, el sigmoideo, cuando se une con el recto o da paso a la formación del recto, se llama ángulo recto sigmoideo. Estos son importantes, chicos, porque a veces aquí hay obstrucciones. En cuanto a lo que es el colon ascendente y transverso, no hay mucho, porque el hígado lo está comprimiendo y no está permitiendo que esta zona se eleve más. Pero cuando llegamos al lado izquierdo, miren la ascendencia, se crea un punto de debilidad, ¿no? Cuando hay mucha constipación, esto tiende a torcerse, así, y se forma otra patología que la conocemos como vólvulo, ¿no? Que es una patología en la cual, por el peso, ¿no? La constipación, las heces fecales dentro del intestino grueso, por el peso ha permitido que esta zona se tuerce, ¿no? Y es porque nos hemos acostumbrado a siempre mezclar tubérculos, ¿no? Nuestra base de dieta es más rica en tubérculos, comemos papa, a la vez comemos chuño, ¿no? Arroz, ¿qué más le ponemos ahí? Maíz, todo mezclamos, ¿no? Entonces es una patología más que todo de las regiones andinas. En cuanto a lo que es colon ascendente y colon descendente, estas forman dos fascias importantes. Se llama la TOLCAR 1 y la TOLCAR 3. ¿No? ¿Por qué? Son fascias entonces que van a permitir retraer a estas dos porciones del intestino grueso. Aquí podemos ver entonces, miren cómo se ha dosado. Ha pasado de ser peritonizado a ser retroperitoneo. Cuando ustedes quieran hacer una colostomía, simplemente se mete la mano y se la jala hacia adelante y van a ver que fácilmente se va a desprender esa zona, ¿no? Esta es la famosa fascia de coalescencia. En cuanto a algunos trastornos, podemos ver, va a depender mucho del tamaño del intestino grueso. Se puede formar la formación en M, donde hay un descenso del colon transverso, o la otra, donde el colon sigmoideo es más grande de lo normal. En estos casos también la torsión puede darse a nivel del colon sigmoideo y también de lo que es el ángulo esplénico. Aquí podemos ver un corte sagital y podemos ver los mesos, ¿no? Aprovechamos. Meso transverso, mesenterio, que son los más predominantes en este imagen. Atrás estaba. Si nos vamos hacia el lado izquierdo, ¿no? Aquí tenemos la mesentérica superior, esta nos va a dar esta, que es la cólica derecha, y esta es la cólica media. Ambos forman parte de lo que es el arco paracólico, antiguamente llamado de Riolano.
que va a ser la fusión de la cólica izquierda con la derecha. Vamos a la izquierda. La izquierda nos va a dar la cólica izquierda y nos va a dar las sigmoideas. Vamos a tener el tronco sigmoideo que nos va a dar 3 arterias para todo lo que es el tracto sigmoideo. Y nos va a dar la última que es la rectal superior. La cólica izquierda sube, asciende, irriga la mitad del colon transverso y se fusiona con el lado derecho. Este es el famoso arco de Riolano. Pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo está constituido el arco de Riolano? La fusión de la cólica derecha con la cólica izquierda. Mesentérica superior con mesentérica inferior. Cuando existe esta variante, ¿no?, se denomina gran anastomosis cólica. Normalmente no existe esta, no se presenta tan relativamente. Normalmente solamente se presenta el arco. Cuando se presenta esta, es la gran anastomosis. Y desde el ciego hasta el recto, toda esta arteria, este marco, se la denomina marco o arteria marginal. Por último, con esto acabamos, es el recto, ¿no? Es el último segmento, la última porción del intestino grueso, ¿no? El que va a permitir ya almacenar primeramente las heces fecales y liberarlas al exterior, ¿no? Va a estar constituido por una mucosa, una submucosa, una muscular y una porción un poco flexible porque esta se mueve para permitir que las heces fecales puedan salir hacia el exterior. Esta porción que es más flexible la vamos a dividir en 3. Flexura superior, flexura media y flexura inferior. En su interior vamos a ver que vamos a conservar los pliegues que vienen desde el intestino grueso, ¿no?, para que la motilidad o el movimiento de las heces fecales pueda ser también controlada por el individuo. La última porción, donde se va a almacenar todas las heces fecales, se va a llamar ampolla rectal, ¿no? Es una porción dilatada del recto que recibe la masa fecal que se va acumulando. El recto descansa sobre las 3 vértebras sacras, ¿no?, inferiores y el coxis. Ahí podemos ver el recto. Aquí aprovechamos esta imagen. Aquí está el recto y aquí está la vejiga. Y aquí se forma un repliegue de peritoneo. ¿Cómo se llama? Recto vesicado. En el caso de la mujer es más complicado. Aquí está el recto. Y aquí adelante está el útero. Ese es el famoso fondo de saco de Douglas, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una cesárea, igual, como es un recesor, es propenso a que se llene de líquido, ¿no? Entonces se llama recto uterino. Y recién se forma un segundo repliegue que va del útero a la vejiga. Se llama útero vesical. Entonces, la mujer tiene 2 recesos y el varón solamente 1. Esta relación que existe recto con vejiga y posteriormente con la próstata nos permite hacer la valoración de qué? De la próstata, ¿no? Pues el tacto rectal, ¿cuál es la función del tacto rectal? No es evaluar el recto, es más que todo evaluar que esta zona no esté agrandada, no esté dura, que conocemos como próstata. En cuanto a la irrigación se va a dar por la arteria rectal superior, la arteria rectal media y la arteria rectal inferior. La arteria rectal superior es la única que es parte de la mesentérica inferior, ¿no? Las demás vamos a ir viendo que la ilíaca o hipogástrica nos va a dar sus colaterales. En cuanto a las venas, de la misma manera, la vena rectal superior, la vena rectal media y la vena rectal inferior. En cuanto a la inervación, tenemos de la misma manera, ya formamos los subplexos, ¿no? En este caso el plexo se llama plexo hipogástrico y nos va a dar inervación simpática que va a proceder de la médula espinal, de las ramas lumbares, de los nervios esplácnico-lumbares y de los plexos hipogástricos. La inervación parasimpática nos va a dar de la sacra 2 hasta la sacra 4, ¿no? Entonces vamos a tener un combinado también de inervación de estas estructuras. Después el doctor Orozco, ¿quién viene? ¿Ok? El tema es un poco más